tardes, querida Iglesia de Jesucristo, bienvenidos sean todos ustedes en esta tarde hermosa. Le damos la bienvenida en el nombre de la Iglesia Cristo Vive a este programa Cambiando para Jesucristo en Familia. Hoy tenemos un día especial, una sorpresa que nuestra pastora lo va a anunciar. Un día muy especial donde tenemos estas bellas chicas, nuestras jóvenes de la Iglesia Cristo Vive, donde van a desarrollar un tema maravilloso de la fe. Dice la palabra en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Cada una de ellas va a desarrollar el tema, cómo ellas, las jóvenes, pueden agradar a Dios de una manera especial. Tenemos a nuestras jóvenes, a María, a Saraí, Alejandra, Hilary, Yaribel, Viviana y Milainis. Así es, estas bellas jóvenes de la Iglesia Cristo Vive nos acompañan porque vamos a llevar un tema maravilloso que se llama cómo tener una actitud de fe en estos tiempos. Cómo hoy en día los jóvenes pueden tener y mantener una actitud de fe, caminar victoriosamente. La palabra de Dios nos dice, ¿pero qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy vamos a darnos un paseo por varias historias donde nuestro Señor Jesucristo activa la fe en las personas, hace milagros, hace sanidades. Charles Spurgeon dijo, poca fe traerá tu alma al cielo, pero mucha fe traerá el cielo a tu alma. Escucha otra vez, poca fe traerá su alma al cielo, pero mucha fe traerá el cielo a tu vida, a tu alma. La fe es maravillosa, la fe es lo que mueve el mundo, el universo, nuestro espíritu, nuestra vida misma. Si usted quiere agradar a Dios, hágalo sin importar a quién desagrade. Pero si usted quiere desagradar a Dios, no importa a quién agrade. Así que debe importarle cómo agradar a Dios. La fe no es nada más creer solo en ciertas ocasiones, sino la fe tiene que ser permanentemente una actitud de fe, como nosotros decimos en la iglesia. Mi vida es un estilo de vida en fe. Porque así será la palabra que sale de la boca de Dios. No volverá vacía. Hará lo que Dios quiera y seré prosperada en todo. Amén. Lo imposible, lo inalcanzable, lo que no se ve, eso es fe. Y todo es posible para Dios. Escuchen bien, lo que no se ve, lo imposible, lo inalcanzable. Pero si tú crees que lo puedes lograr con la ayuda de Dios, eso es fe. Ahora bien, vamos a ver qué nos dicen de esas vivencias nuestras jóvenes en la iglesia. Vamos a ver qué nos dicen de esa historia maravillosa donde nuestro Señor Jesucristo se pasea por la Tierra Santa. Y vamos a empezar con Alejandra. Y yo quiero primero comenzar citando un versículo de la Biblia en Juan capítulo 6 verso 11, donde nos dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Podemos ver que esta palabra aquí acerca de los panes y de los peces está basada completamente en la fe. Porque también en la iglesia decimos que la fe es dar por hecho un hecho que no está hecho para que esté hecho. Y eso es prácticamente, eso nos quiere decir que nosotros debemos de depender de Dios, que debemos de confiar en Dios, en su poder, en su amor, en sus promesas, porque Dios puede hacer cosas grandes. Y veamos ahora lo que dice Juan, ese mismo capítulo, pero un poquito más arriba en el versículo 5 y 6. Nos dice que, y alzó Jesús los ojos y viendo la gente que había ido por él, entonces él le preguntó a Felipe, ¿de dónde compraremos para alimentar a estos? Pero Jesús le dijo a Felipe eso solo para probarlo, pues él ya sabía lo que iba a hacer.
Y entonces nos preguntamos, pero ¿cómo aplico yo esta palabra en mi vida? Pues fácil y sencillo, dependiendo completamente de Dios. Porque aquellas personas habían ido a buscar a Jesús. Y Jesús, al verlos, que había tanta multitud, estaban como cansados. Yo me imagino que quizás el sol, Él tuvo compasión de ellos y quería alimentarlos. Y podemos ver en el versículo 9 que nos habla acerca de un muchacho. Él tenía 5 panes y 2 pececillos, nos dice la palabra de Dios. Y él dependió completamente de Jesús. Él confió en el Señor y entregó lo que tenía con gozo, con amor, porque él tenía fe en Jesús. Él sabía que Jesús iba a hacer algo grande, que él se iba a destacar como Jesús siempre lo hacía, que él sobresalía con todos los milagros que hacía porque eran grandes. Él confió en Jesús y él entregó lo que tenía para alimentar a esa multitud. Y más abajo en esos versos nos dice que comieron, se saciaron todos, hombres, mujeres, niños, y recogieron 12 cestas de todo lo que sobraba. Esto me trae ahorita a memoria un versículo en 2 de Corintios 9:6, donde nos dice: el que siembra escasamente, también escasamente segará, pero el que siembra generosamente, también generosamente segará. Él dio con gozo, y así nosotros debemos hacer, dar con gozo, confiar en Él, confiar en que Jesús se va a destacar, va a hacer lo que Él siempre hace, cosas maravillosas, cosas grandes. Entonces, retomemos el primer verso en el verso 11, donde nos dice: y tomando Jesús los panes, ¿qué hizo primero? Dio gracias. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer antes y después de que Jesús nos sorprenda, darle las gracias, porque de alguna manera darle gracias a Jesús va a hacer que nuestra fe se ponga como más fuerte, se ponga como más grande, crezca. Y después de darle gracias al Señor, el punto número 2 que vimos es depender completamente de Dios. Y el punto número 3 es que Jesús probó a Felipe, como yo lo dije anteriormente. Jesús muchas de las veces va a probar tu vida, va a probar nuestras vidas como jóvenes, a ver de qué estamos hechos, a ver cómo está nuestra fe. Por eso yo creo que nosotros como jóvenes hoy en día, yo creo que todos hemos visto que hay muchas personas negativas en el mundo, hay muchas personas que van a venir hacia nosotros, muchos jóvenes que van a venir con palabras negativas para intentar debilitar nuestra fe. Y por eso nosotros debemos de estar cimentados. Y a ver, aquí hay muchas chicas, pero yo le quiero preguntar a Viviana, ¿qué opinas tú acerca de aquellas personas que necesitan ver para creer? Esas personas que no creen en lo que Dios puede hacer, en lo que hoy estamos hablando. Yo quiero que nos des tu opinión acerca de esto. Así es, acerca de este tema nos habla en Juan 20:25. Dice la palabra de Dios: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Aquí en esta historia podemos ver la historia de la incredulidad de Tomás. El Señor Jesús se le apareció a sus discípulos, pero en ese lugar Tomás no estaba. Ahí podemos ver que debido a la incredulidad, a la duda, al pesimismo, él estaba alejado de los demás discípulos. Entonces él necesitaba ver para creer. El sistema del mundo nos enseña que tenemos que ver para creer, pero Dios nos enseña que tenemos que creer para ver, porque la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. También Dios dice en su palabra que Él nos da una medida de fe a todos nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos da esa medida de fe que nos capacita a creer en Jesús aún sin haberlo visto. Y también la Biblia nos habla de esa fe como un grano de mostaza, que así sea muy pequeña, pero necesitamos tener fe. Y esa fe nosotros tenemos que hacer con que, nuestro trabajo es hacer con que crezca. ¿Y cómo puede crecer esa fe? A través de la palabra de Dios, alimentándonos de su palabra cada día. Luego en este mismo capítulo vemos que Jesús le contestó a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Jesús ahí estaba hablando de nosotros que hoy en día no hemos visto al Señor en carne y hueso, pero hemos creído. Y esa fe que tenemos, que creemos en el Señor, es la misma fe que Dios quiere que tengamos siempre y que vivamos una vida de fe y no por vista. ¿Qué piensas tú, Milainis, acerca de este tema? Así es, Liliana. Creyendo, como lo dice en su palabra, en Marcos 11:24. Por eso digo que todo, absolutamente todo lo que pidamos, creyendo en fe, que lo obtendremos, eso vendrá. ¿Por qué? Porque tenemos fe de que aquello que no vemos, aquello imposible, aquello que creemos imposible para nosotros como humanos, es posible para Dios. ¿Qué hay difícil para Dios? Nada hay imposible para Dios. Por eso debemos nosotros creer que todas las dificultades, todos los problemas, ponérselos en manos a nuestro Señor, porque ¿qué hay imposible para Él? Todo es posible si confiamos en Él, si creemos en Él, si nuestra fe, nuestras cargas las depositamos en Él. Porque en Hebreos 11:1 también nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, convencidos de que si aún no lo hemos visto, lo veremos. Debemos poner en las manos de nuestro Señor nuestros planes. Nosotros como jóvenes tal vez tenemos planes, tenemos muchas metas a corto, a mediano y a largo plazo, aún viendo las circunstancias, aún viendo todos los obstáculos, pero nosotros debemos levantarnos en fe, creer en la palabra de nuestro Señor, porque para eso nos dejó su palabra. Creer que a pesar de todo, a pesar de lo que vemos cosas negativas, a pesar de que el mundo ve todo negativo, todo imposible, escasez, cualquier circunstancia, nosotros creemos en un Dios vivo, un Dios que murió por ti, murió por mí, que lo dio todo, sin escatimar, aún a su único Hijo, por nosotros, para nuestra salvación, por su amor, por su gran y maravilloso amor. Por eso les invito a que se levanten, confíen, tengan plena confianza en nuestro Señor Jesucristo, de que Él es el que nos va a ayudar, nos va a restaurar, nos va a poner todo lo que nosotros pongamos en sus manos, Él lo va a hacer si nosotros creemos. ¿No es así, Hilary? Exactamente, y en estos tiempos vemos que muchas personas se debilitan en la fe porque su situación no es conforme a lo que Dios le ha hablado de antemano, o por las circunstancias en que se ve, pero la palabra nos enseña en Romanos 4:19-21, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. En estos maravillosos versículos nos habla de Abraham, un personaje bíblico que nos enseña acerca de la fe. Él era el padre de la fe, y en estos versículos podemos ver 4 puntos. El primero era que él no se debilitaba en la fe, porque él sabía quién era Dios. Él tenía circunstancias que humanamente, ya estaba casi como muerto, dice la Biblia. Su esposa también era de avanzada edad y era estéril. Él humanamente podía ver que era imposible tener hijos, pero eso no debilitó su fe, porque él sabía en quién había creído. Él sabía quién era el Dios que le había dado una promesa, y eso nos lleva al segundo punto, que era él no dudaba por incredulidad. En su vida no entraba la palabra duda, no entraba la palabra incredulidad, porque él sabía quién era Dios. Dios le dio una palabra. En la Biblia nos enseña que él se fortalecía en fe, dando gloria a Dios, que él era una persona que creía plenamente en Dios, él era amigo de Dios, él sabía quién era Dios. Por eso en su vida no entraba la duda, porque cuando él sabe quién es el que le dio una palabra, no tiene por qué dudar. Y eso nos lleva al tercer punto, que era eso mismo, él se fortalecía en fe, dando gloria a Dios. Si vamos gloria, la gloria de Dios es la esencia de su naturaleza, es sus maravillas, es sus grandezas, sus proezas, es alabarlo, es adorarlo. Al nosotros hacer eso, vemos quién es Dios, vemos que todo lo que es imposible lo puede hacer posible, lo cual hace que cada vez dudemos menos, que cada día la palabra duda, la palabra incredulidad no entre en nuestras vidas, que no nos debilitemos para nada en la fe. Y nos lleva al cuarto punto,
que él estaba convencido de que Dios lo que le había prometido se lo iba a dar. ¿Por qué? Porque si Dios le dio una palabra, él sabía que lo iba a cumplir, porque si Dios habló es porque lo iba a hacer, porque Dios no es Dios que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Y nosotros en estos tiempos podemos emplearlo. Si Dios nos dijo que íbamos a hacer, por ejemplo, un alabador, y de repente no cantas bien en el momento, no entiendes bien lo que es un instrumento, si Dios te dijo que tú ibas a hacer un alabador, tú tienes que aferrarte a esa palabra, tú tienes que ser constante, porque lo que Dios lo dice, Él lo cumple. Pero en estos tiempos vemos que muchas veces las personas, primero cuando ven las cosas, por ejemplo, si la persona sabe que él tiene los talentos musicales, él cree en la palabra, pero si no los tiene, él no cree mucho. ¿Qué tú nos podrías decir acerca de esto, Yaribel? Hilary, justamente pensaba en que en Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 15, nos dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ellos creyeron y luego fue que vieron las proezas y las grandezas que puede hacer Dios en nuestras vidas. Nosotros como jóvenes no tenemos que esperar el ver que suceda un milagro para creer. Nosotros no podemos esperar que nuestros ojos naturales vean lo que puede suceder en la tierra. Por el contrario, nuestros ojos tienen que estar en el tercer cielo, mirando aquello sobrenatural, aquello que parece imposible. Pero para Dios nada es imposible. Cuando nosotros creemos en Dios, vamos a tener una gran cantidad de milagros y de maravillas persiguiéndonos, porque no tendremos que ir detrás de ellas. La fe, por muy pequeña que sea, mueve montañas. Esa fe que tuvieron estos leprosos al clamar a Dios, porque tampoco es el decir, yo creo en Dios y no accionar. Tenemos que accionar esa fe. ¿Y cómo la accionamos? Clamando al Dios de los cielos, no al hombre, no a nuestro vecino, no a nuestros amigos, a nadie en la tierra, sino a nuestro Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando creemos en que nuestro Padre Celestial puede hacer grandes cosas, entonces allí esas proezas van a venir sobre nuestras vidas. Y como les decía, nos van a perseguir. Cuando clamamos, hablamos a nuestro Dios, nos metemos cerrada la puerta en oración, clamando, pidiendo lo que realmente necesitamos, entonces lo veremos, sin necesidad de haber visto antes, porque la fe es ver más allá en el tercer cielo. Ahora, María, cuando nosotros tenemos fe, ¿el enemigo va a querer venir a obrar en contra de nosotros? Fíjate que sí, Yari. La razón es el enemigo de la fe, porque tal como nos dice Juan 11, del versículo 38 al 41, dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Claramente podemos ver en este capítulo del versículo 38 al 41 la fe que nuestro Señor Jesucristo nos quiere enseñar. Si nos vamos al principio del versículo, Jesús ya había estado en la ciudad donde estaba sepultado Lázaro, pero Jesús tuvo que salir de allí porque había sido apiedrado por su propia gente y se fue por unos días, y al serle notificado de la muerte de Lázaro, a quien él quería muchísimo, le dijo a sus discípulos para volver. Sus discípulos, alarmados, viendo que el Señor había sido apedreado, dijo: Señor, ¿cómo vamos a volver? Pero era tan grande la fe de Jesús y lo que él quería enseñarle al mundo, que él dijo: vamos a volver para que se crea y se vea lo que el Padre quiere hacer. Es así como Jesús vuelve, y Marta y María están en casa llorando a su hermano. Marta, desesperada, sale y le dice al Señor: si hubieses estado aquí, quizás mi hermano no hubiese muerto.
Pero Marta no veía más allá de su razón, porque la razón es aquello que el hombre ve inconscientemente o ve simplemente una barrera puesta. Es lo que nos hacen creer a lo largo de este tiempo. Sin embargo, María se mantenía tranquila porque sabía que Jesús era quien podía hacer la obra. Es así como vemos que Jesús, conmovido, tal como nos enseñan en el antiguo griego, era como una persona que se encuentra enojado, pero es un enojo calmado porque Jesús sabía que el Padre ya había hecho la obra y la obra era la resurrección. Es así como también esta palabra nos enseña que Jesús le dijo a ellas: no os he dicho que si creéis veréis la gloria de Dios, porque aquellos que creen de corazón y no por la razón, es decir, por el pensamiento, van a ver de que Dios puede hacer aquello que es imposible para el hombre, es posible para él. Por eso Jesús le enseñó a Marta y a todas las personas que estaban allí como espectadores que no era imposible, cuando él dijo: por favor retirar la piedra, de que Lázaro se levantara. Y es así como él mostró que el Hijo del Hombre ha venido para dar vida eterna, para quitar el engaño del hombre, que es la razón, y mostrarle al hombre que él es quien lleva a la vida eterna y que viene a darnos salvación. Por eso nuestra fe tiene que ser grande y sobreabundante, porque es aquella que nos enseña que podemos hacer todo lo imposible para nosotros. ¿O no es cierto, Sara, que la verdadera fe es sobrenatural? Sí, María, en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En este versículo especifica que uno, al tener fe, hay muchas cosas sobrenaturales que le pueden suceder, que si una enfermedad que no se puede curar, si tienes fe, Dios te va a curar, Dios va a sanar a esa persona que es importante para ti, o hasta si eres tú. Gracias a la fe es que podemos tener a Dios cerca. Sí, hemos visto la participación de nuestras jóvenes con una palabra maravillosa para tu vida. Es la fe misma la que nos mueve en cada momento para que nosotros busquemos de Dios. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Por eso es que nosotros debemos despertar, debemos activar esa fe, creerle a Dios, creer su palabra, creer a nuestro Señor Jesucristo, creer la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Amigo, donde quiera que te encuentres en estos momentos, te llevamos esta palabra para que le creas a Dios. Y te invitamos a que vengas cada miércoles a este programa Cambiando para Jesucristo en Familia. Porque es la única manera en que nosotros cambiamos. No cambiamos para la familia, no cambiamos para el vecino, no cambiamos para los hijos, no cambiamos para el esposo o esposa, no cambiamos para los pastores, no cambiamos para los hermanos. Cambiamos para Jesucristo, porque Él es la razón, Él es el que nos transforma, Él es el que nos cambia, Él es el que nos mueve. Por eso yo te invito, el próximo día miércoles, no te olvides de sintonizarnos a este programa. Nuevamente te digo, Cambiando para Jesucristo en Familia. Damos gracias a Dios por este tiempo y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.